bienvenidos a la entrevista del día como es habitual a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Siempre diversos temas de contingencia para conversar y en esta oportunidad nos vamos a abocar a algo que quizás no tenga mucho espacio en televisión, pero que tiene que ver con aquello que tenemos, tal vez no a la vista en esta región. Acompáñenos para saber de qué se trata Cristina Dorador. Ella es doctora en microbiología y académica de la Universidad de Antofagasta, está con nosotros y vamos a conversar de varios temas bien interesantes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de entrevistas en Antofagasta Televisión, Cristina. Gracias por la invitación. Microbiología, cuando uno creo que toma este concepto parece ser algo muy academicista, muy científico, pero que tal vez nos topamos todos los días con aquello, ¿verdad?, que no estamos viendo, pero que es de un tremendo valor y riqueza, ¿cierto? Nosotros tenemos el mar y pienso en una cosa bien particular y contingente. Hace poco estas lluvias dejaron un desierto florido, que tal vez nos hizo revisar que tenemos especies muy importantes dentro de Antofagasta que la mayoría desconocemos, y que hubo un grupo que de pronto dijo, oye, hay que tener cuidado, los que pasan están destruyendo algo que tal vez no vamos a repetir. ¿Cómo ves a lo mejor para partir esta conversación ese hecho en particular de lo que ha ocurrido ahí? Y pienso también, por ejemplo, en el Rally Dakar y en otros hechos que son bien simbólicos para quienes trabajan desde tu área con estas especies que tal vez deberíamos proteger en todo momento. Bueno, de partida, como bien tú dices, la microbiología es un área, es muy conocida, digamos, en el ambiente académico, pero para el común de la gente, cuando uno le habla de bacterias, en general la reacción es negativa, principalmente porque uno lo asocia a enfermedades. Sin embargo, es bueno destacar que nosotros estamos rodeados de bacterias y de microorganismos, organismos vivos que no vemos con el ojo humano, esa es la definición, y nosotros mismos estamos formados por microorganismos. Somos un tercio de nuestras células, son solamente células humanas, el resto son todas microorganismos. ¿Y qué pasa aquí en el desierto? También a simple vista, cuando uno camina por el desierto o llega gente, ¿cierto?, que no es de esta zona, no ve nada, ¿cierto? Dicen, en el desierto no hay nada vivo, no hay plantas, no hay animales, pero resulta que la vida que existe es microbiana. Cuando uno toma una muestra de suelo y la analiza al microscopio, va a ver que hay células vivas que están habitando estos ambientes. ¿Y qué pasa con el milagro que hubo, cierto, hermoso debido al desierto florido, debido a estas lluvias, que ocurre una vez cada 100 años más o menos, 80 años? Es que hay una parte de esta diversidad microbiana que está latente, esperando que en este caso aumente la humedad o el agua para que se desarrolle. Eso activa una serie de ciclos, los cuales dan las condiciones para que también florezcan las semillas que están presentes, y que es lo que nosotros vemos. O sea, si no hubiesen bacterias, tampoco habrían estas plantas. Claro, no es una condición que obviamente no vive una sin la otra, es decir, necesitó una condición externa, pero es algo que ya teníamos en este desierto. Exacto. Ahora, pensando en lo que tú indicas, ¿esto se podría generar de manera artificial? Por ejemplo, que tanto avanza la microbiología, y pienso, tuvimos estas lluvias, se generó este desierto florido, pero eso se puede hacer de manera artificial. Por ejemplo, hay quienes valoraban mucho el tener estos cerros que siempre están, ¿verdad?, secos, y ver parte de lo verde, decían, bueno, esto podría ser una idea que a lo mejor llegase a replicarse de manera artificial. ¿Avanza en ese sentido, por ejemplo, la microbiología? Bueno, acá claramente nos dimos cuenta que el factor gravitante para que surja, en este caso, las plantas, es el agua. Pero si es que no hay especies microbianas asociadas, tampoco puede suceder. Es decir, en un suelo estéril no se daría esta condición. Entonces, si se quiere hacer de forma artificial, habría que considerar también incluir microorganismos. En este caso son microorganismos relacionados con el ciclo del nitrógeno, que producen nitrato, que es nutriente, ¿cierto?, para las plantas. ¿Cómo convive esta zona que geográficamente tiene una serie de minerales asociados, ¿verdad?, con estos otros microorganismos? ¿Es una cosa que está separado, se da precisamente por la presencia, por ejemplo, de cobre, de arsénico, de otros componentes además que son minerales en esta zona? Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en estos temas y justamente esa ha sido una de las mayores conclusiones, de que la diversidad microbiana en el norte de Chile es tal que es única en el mundo y se relaciona justamente a la diversidad mineralógica que existe, porque las bacterias también están utilizando minerales como fuente de energía. Es decir, uno podría encontrar tantas bacterias como tantos minerales existan, ya que ya sea se ocupa de hábitat o también para obtener para poder vivir. ¿Cuánto cala esta ciencia, por ejemplo, en las políticas de preservación, de ayuda a la investigación? ¿Cuánto estamos nosotros avanzando si nos comparamos a lo mejor con el desarrollo que en este tema tienen nuestros pares en la región o en Europa, o pienso Estados Unidos o en otras partes? Bueno, la microbiología es un área muy dinámica, está muy relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías, porque como te indiqué anteriormente, es algo que no vemos, por lo tanto necesitamos desarrollar instrumentos para poder acceder a ella, ya sea instrumentos como grandes microscopios
o también herramientas genéticas y genómicas, que son las que se ocupan actualmente. Es algo similar que ocurre con la astronomía. Nosotros podemos desarrollar grandes telescopios que están justamente en esta zona para desentrañar los misterios del universo. Necesitamos lo mismo al revés, para acceder al universo microbiano. Entonces, esta es un área que en los últimos, yo diría, 5 años ha despegado enormemente el conocimiento, ya que tenemos acceso a estas técnicas genómicas que antes no existían y aparte son mucho más baratas que antes. Entonces, Chile lamentablemente no está muy avanzado en el tema de la ecología microbiana, que es el área que te estoy indicando. Hay pocos grupos de investigación, pero estamos formando estudiantes que ojalá más adelante se dediquen a estos temas, ya que no solamente nos importa la ecología en sí, saber quiénes son, qué están haciendo, sino que cómo podemos ayudar a preservar los ambientes y también qué aplicaciones podrían tener. Mencionabas recién la particularidad o esta zona que tendría características únicas, ¿verdad?, en comparación a otros puntos del país tal vez. ¿Nos puede hacer eso convertir en los líderes? O sea, ¿cuál es la investigación que hoy, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, el equipo a lo mejor que te toca también liderar, está haciendo tal vez para poner en valor parte de esto que es casi desconocido? Pienso a lo mejor en un geólogo, ¿verdad?, que explora una tierra que a lo mejor muchos ya han visto y tiene que encontrar algo. Es lo mismo, me imagino, en ustedes tratar de ver en un lugar donde nadie ve absolutamente nada, explicar de alguna manera qué hay en esta zona. Exacto. Hay investigaciones muy antiguas que se han realizado estudiando la microbiología del desierto de Atacama. Hay una publicación ya del año 60, pero son grupos extranjeros, en este caso era la NASA, que utiliza o ocupa de análogo a Marte los ambientes del desierto de Atacama. Entonces ahí la pregunta era, ¿existirá vida en estos ambientes tan áridos? Y efectivamente sí la hay. Entonces hay muchos grupos extranjeros que vienen a nuestro país, a nuestro desierto, a trabajar en esas preguntas de astrobiología. Recientemente en la universidad hubo justamente un simposio al respecto. Y nosotros trabajamos con esas preguntas, pero también nos interesa estudiar cómo valorizar para que se conozca más esta línea de investigación. Por ejemplo, las bacterias que viven en ambientes llamados extremos producen compuestos muy interesantes que son aplicables a la industria, producen antibióticos, compuestos anticáncer. Y por ahí, digamos, han ido los últimos esfuerzos de financiamiento, sobre todo en instituciones extranjeras, para estudiar estos ambientes. O sea, podría ser una potencial oportunidad de generar una coordinación muy atractiva también para los extranjeros, de poder tener estos grupos de investigación locales con el que viene de afuera, a lo mejor con esa inversión. Sin duda, sin duda. Son realmente hábitats de mucho interés mundial y actualmente existe mucha investigación al respecto. Lo que pasa es que localmente no la hemos desarrollado al nivel que se merece, pero queremos llegar a eso. Es un tema difícil, claro, de darlo a conocer a lo mejor de manera más popular, lo que yo partía un poco diciendo, que es muy académico tal vez, pero es algo que finalmente todos nos podríamos beneficiar, el tener una ruta patrimonial, por ejemplo, de parte de nuestra biodiversidad, de lo que nosotros tenemos en esta zona, es algo que muchos lo han puesto en esta cosa cuando se discute, ¿cierto?, lo turístico, pero que hasta ahora no ha estado tal vez presente. Sí, nosotros nos hemos aproximado un poco con CONAF, tenemos conversaciones de hacer algo similar en la Reserva Nacional Los Flamencos, ya que ahí hay problemas evidentes de falta de cuidado, no en la reserva, pero en algunas lagunas del Salar de Atacama. Por ejemplo, la laguna Ceja, que cierto fue noticia. Estuvo la polémica en algún momento. Estuvo la polémica porque la gente se baña y bueno, definitivamente nadie se puede bañar en estas lagunas, principalmente porque son patrimonio microbiológico y cada cambio que ocurra, porque ya que una persona se sumerja ahí, ¿qué significa? Que hay un ingreso de materia orgánica, hay un ingreso de bloqueadores solares, entonces cambian las condiciones normales de la laguna y esas condiciones hacen que la diversidad microbiológica que existe se modifique y ya no exista más la que estuvo antes. Entonces nos quedamos sin conocer ese patrimonio y al modificarse generalmente se enriquecen ciertos grupos solamente, que quizás no eran los más interesantes o los que no, digamos, no van a llevar a otras investigaciones. ¿Cuál es la política correcta y cómo lo ha hecho en el fondo las experiencias internacionales? Porque aquí convive una cosa que es un poco compleja, ¿verdad? El que el turista o el local incluso quiere acercarse y tener este contacto con la naturaleza. También está muy de moda dentro del turismo, ¿verdad?, de intereses especiales o el turismo de ocio en este caso. Pero ¿cómo se pone en el mismo valor esto otro cuando se desconoce, tal vez? Claro, que justamente eso, la falta de conocimiento provoca que no haya manejo. Entonces, en este caso, la propuesta es que conozcamos nuestras lagunas, valoricemos la diversidad que existe y ahí proponer un manejo. Personalmente, yo creo que no se debiese usar para baño ninguna laguna del Salar de Atacama, porque son lugares que están es un salar casi fósil, un salar fósil en general. Que exista agua ahí es un milagro, es un remanente geológico. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo, porque esa laguna ya no va a existir de aquí a 50 años. Menos, diría yo.
Y es una cosa que se discute poco, que tal vez a lo mejor se adoptó una política a nivel país de restringir, pero tampoco es definitivamente de sacar a quienes estaban ahí. Claro, porque no hay argumento. En este Argumento. caso, el argumento lo que estoy planteando yo es microbiológico, un asunto de conservación del sistema. Pienso también, por ejemplo, en lo que ha ocurrido con la quebrada de la Chimba. Están los caminantes del desierto donde ellos han tratado también de ir rescatando y de repente a mí me asombra ver en sus páginas en Facebook la flora que pueda existir, por ejemplo, ahí. Y también pienso en el cierre que se hizo del sector de la Portada, que también se dijo hay que conservar estos ecosistemas. De alguna manera hemos ido dando algunos pasos en el buen sentido, ¿tú crees, también en Antofagasta respecto de nuestros patrimonios naturales? Sí, yo creo que la decisión de cerrar la Portada, por ejemplo, es una muy buena decisión, porque sabemos el estado de nuestras playas. Hasta hace poco estuvo un científico, Martin Thiel, de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, dando una charla respecto del estado de nuestras playas, que es lamentable la cantidad de contaminación que existe, porque no hay una política de cuidado específico, porque también falta mucha educación ambiental y conocer todos los componentes biológicos. Entonces, en este caso, lo que yo más conozco son bacterias y es un componente que generalmente no es considerado en ningún tipo de política tampoco en términos educativos. En el caso de lo que hacen los caminantes del desierto, también conozco su trabajo, es realmente fantástico, porque ellos como ciudadanos dan a conocer algo que nosotros debiésemos tener claro que existe y por lo tanto adoptar todas las medidas posibles para preservarlo. Porque realmente que aquí existe esa diversidad de plantas es un milagro. Ahora, ¿cómo toman los jóvenes? Yo siento que siempre las nuevas generaciones han sido los verdaderos impulsores de muchas de aquellas cosas que en el país o todos hemos tardado a lo mejor en ir resguardando. No teníamos a lo mejor una política de resguardo, incluso de arquitectura patrimonial. Hemos ido avanzando poco a poco y tal vez a lo mejor el sueño de muchos quienes trabajan en esta área sería que el día de mañana pudieran estas cosas tener el valor. ¿Cuál es el rol que hoy juegan los jóvenes o los estudiantes con que está en la misma universidad respecto de ir empujando a lo mejor esta valla o esta política el país? Bueno, es crucial. Estoy muy contenta porque, bueno, yo hago clases también en la carrera de biotecnología en la Universidad de Antofagasta y llegan muchos jóvenes muy entusiastas por distintos temas y de a poco, mientras van conociendo la actividad científica, también se van entusiasmando y hay muchos de ellos que siguen el camino, ¿no? Porque pueden optar por distintas opciones de trabajo, digamos, trabajar en la industria o qué sé yo, pero muchos optan por el camino académico, que es la investigación. Y eso nos tiene muy contentos porque hay un potencial que se está formando, que ojalá vuelva a la región o se permanezca acá y desarrolle muchas más, digamos, investigaciones en este tema. Claro, para un joven es muy atractivo tal vez o irse a especializar en el extranjero o en la capital y luego, ¿cuál sería ese incentivo tal vez también en el capital humano que tanto se requiere en esta zona, verdad, para desarrollar investigaciones? Es decir, ¿cómo se hace más atractivo también? Hay mucha gente en el extranjero que yo creo que daría cualquier cosa por venir a trabajar acá. Es un similar a la Antártica, son ambientes únicos. Entonces, claro, por supuesto hay un atractivo material que tiene que existir, un lugar de trabajo, un nivel de remuneraciones acorde con la formación que se tiene, que es un tema también que está actualmente en discusión, ya que hay se vaticinan miles de nuevos doctores que van a llegar a Chile formados por Becas Chile en los próximos años y resulta que no hay políticas de inserción. Entonces tenemos todo ese capital humano que se está formando, que ojalá vuelva a regiones y desarrolle ciencia acá porque el potencial que hay es enorme. ¿Y cuánto de participación hay también en la investigación científica? Por ejemplo, pienso en una cuota de género, incluso la Presidenta de la República ha dicho que es necesario que también en cada esfera, vamos, no solo en lo político, que es lo más visible, sino también en aquel desarrollo científico, tecnológico, etcétera. Más allá de los jóvenes, ¿cuánto de mujer también hay en esta política? En general, las universidades se dan más o menos en promedio 50% hombres, 50% mujeres, pero algo pasa en el camino, que se titulan menos mujeres en general, y las que prosiguen la carrera científica también son menos. En el área de las ciencias biológicas hay generalmente más mujeres que hombres, pero todas llegamos hasta un cierto nivel de desarrollo y después vienen otros aspectos, cierto desarrollo de la mujer como la maternidad u otras cosas. Entonces eso también no está bien definido en las políticas, no, las universidades están recién adoptando, por ejemplo, el asunto de la maternidad para establecer las jerarquías académicas. Fondes sí tiene una política de maternidad, si es que uno es madre, hay un año, digamos, de gracia para presentar los antecedentes, etcétera. Pero se está recién avanzando en eso, es un tema que está pendiente, pero
pero muy presente en la comunidad científica. Sí, es ya. Y respecto de por ejemplo, de cuántos sientes tú también que existe la cuota de difusión. Es muy importante que cada cosa que se hace, ¿cierto?, exista no entre cuatro paredes, sino que la vinculación finalmente con la comunidad, incluso los medios de comunicación, que también se pueda avanzar en esa divulgación científica que no quede solamente ahí entre los estudiantes y el académico. Sí, yo creo que gracias a las redes sociales, en los últimos años la divulgación ha aumentado muchísimo. Pero también hay que tener cuidado con las fuentes porque hay muchas personas que difunden información que no es científicamente comprobada. Tenemos el caso de las vacunas, tenemos un montón de otros ejemplos. Entonces también tiene que haber un filtro importante ahí en la prensa para esta divulgación. Pero yo creo que también muy importante es la divulgación que se hace a nivel escolar. Que es algo que a nosotros también nos interesa mucho. En la Universidad de Antofagasta está el PAR Explora CONICIT, que dirige Gladys Ayachida, que ha hecho una tremenda labor en este tipo de acciones de divulgación. Nosotros colaboramos mucho con eso y nos damos cuenta en la práctica que el ámbito de la microbiología también es un área muy interesante para los niños, para darse cuenta de todo este universo microbiano que existe y que se pueden generar muchas preguntas. Hay experiencias muy interesantes como Puerto Ideas, por ejemplo, que es de una manera muy lúdica acerca, ¿cierto?, la ciencia desde sus distintas áreas a los más pequeños principalmente, pero es una cosa para algunos que son más críticos de esa feria, que es un momento, es una foto que no permanece en el tiempo. Tal vez una política constante como la que mencionabas en las escuelas o en los liceos lo ha hecho justamente la Universidad de Antofagasta, también ligado a algunos programas en particular. Exacto, se debiese fomentar las academias científicas en los liceos y escuelas, porque ahora depende de los profesores. Sabemos actualmente también los problemas que tienen los profesores de tiempo, sobrecarga horaria, por tanto es muy difícil encontrar profesores que tengan el tiempo, si no son las ganas, es el tiempo para abocarse a esto. Hay muchos estudiantes universitarios dispuestos a ayudar, a ser monitores, pero se necesita, digamos, también esa contraparte institucional que fomente las academias científicas y la divulgación científica en los liceos. ¿Ves como un paso positivo, por ejemplo, la creación de un ministerio de tecnología, precisamente, o de desarrollo en esta área, como se ha anunciado para el pasado discurso? Yo creo que sí, yo creo que es un paso muy positivo, ya que finalmente posiciona que la ciencia y tecnología e innovación es un punto fundamental para el desarrollo del país. Actualmente Chile solo invierte un 0.38% del PIB, lo cual está pero muy por debajo de todos los países, digamos, que siempre no se compara de la OCDE, y muy bajo también en Latinoamérica, y no se condice con los niveles de dinero que existe en este país. Entonces, una de las cosas que se apunta con el Ministerio es que eso aumente por lo menos al 1%, y eso va a ir de la mano, espero, de un aumento de la divulgación, es evidente. Claro, la única forma de salir también un poco Chile siempre ha buscado, ¿cierto?, dar el paso de salto al desarrollo y no ser un país que solamente produzca o traiga, ¿cierto?, desde fuera, sino importar finalmente, o sea, sacar conocimiento desde esta zona, y el desarrollo del conocimiento desde esta zona, particularmente en Antofagasta, podría ser una tremenda oportunidad para muchos. Claro, que también se habla mucho de innovación, ¿cierto? En nuestra región sobre todo es un concepto que está bien de moda, bien de moda, claro. Pero resulta que no se puede hacer innovación si no hay ciencia, o sea, innovación basada en ciencia. Yo creo que eso es la gran diferencia que tú dices, dar el salto. Porque una cosa es adaptar tecnologías que ya existen o se hayan hecho, y otra cosa es crearla acá. Y ese es el gran salto que hay que dar. Innovación basada en ciencia, y para eso tenemos que desarrollar nuestra ciencia. Quiero mucho agradecerte el espacio y la conversación también. Yo lo partí diciendo, son temas que a veces no siempre están presentes, pero que sin duda resultan muy atractivos tal vez, sobre todo generaciones más jóvenes que están ávidos de generar conocimiento, de buscar dónde puede estar la diferencia. Solo dejarte a lo mejor una reflexión final pensando en esa proyección. ¿Qué crees tú que a lo mejor en un corto plazo, en un mediano plazo, pudiese ser a lo mejor la región de Antofagasta la que liderara algunas de las cosas que hemos estado conversando? Sí, yo creo que la gente común no tiene que temerle a la ciencia. En todo que nosotros vemos alrededor se ha realizado por algún científico detrás, computador, cualquier cosa. Y la microbiología también, bacterias en todas partes, son todas buenas y un poquito que es mala a veces, pero hay que tener esa perspectiva, digamos, de que estamos en un mundo dinámico y tenemos que ojalá desarrollar a partir de nuestro escolar el pensamiento científico para poder más adelante generar innovaciones y tecnologías que cambien nuestra vida, para mejor.
Muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes también por seguir día a día nuestras entrevistas. Nos reencontramos como siempre con otro tema de conversación. Siempre su interés así, que nos acompañando y siga la programación de Antofagasta Televisión.